Buen día, bienvenidos a la lección 2 de la unidad 11. Describe your past activities. Empezamos con la conjugación de los verbos en pasado. Bueno, para conjugar un verbo en pasado simplemente se cambia su forma. Aquí tenemos la forma simple de estos verbos. Y para cambiarla al pasado, esta sería la otra forma. Luego vemos estas características de cómo cambia la forma, si es regular o irregular. Pero en sí solo hay una sola conjugación para todas las personas, como se ve aquí. Nada más ponemos el verbo en forma de pasado simple. Y para cualquier persona es igual. I played, you played, he played, she played, it played, we played, they played, etc., ¿no? Eso sería en afirmativo. En negativo vamos a usar un auxiliar, que es el did en pasado, agregándole el not. Y el verbo ya no se pone en pasado porque el auxiliar ya está en pasado. El verbo se pone en forma simple. Entonces, you did not play, you didn't play. Esa sería la contracción, didn't, y el verbo en forma simple. Y es lo mismo para todas las personas. Entonces, el pasado simple es muy fácil de conjugar porque no importa qué persona, es la misma forma. Entonces, si yo quiero conjugar have, que es tener, aquí está play, ¿no? Pues ya nada más pongo la forma en pasado. Aquí en afirmativo. Para cualquiera es had. I had, you had, he had, she had. Y en negativo, pues nada más le agrego igual el auxiliar. Did not. Y aquí sí tengo que poner el verbo en forma simple. Did not have. O didn't have. Work es otro ejemplo. Pues sería nada más worked. La forma en pasado. Y acá con el auxiliar. Es más común la forma corta. Entonces sería didn't work. Y es lo mismo para cualquier persona. Esa sería la conjugación, es muy sencilla. Y bueno, al conjugar los verbos en pasado simple, existen dos tipos. Aquí tenemos regulares e irregulares. Primero vamos a ver los regulares. Como ven aquí, aquí nada más vamos a hacerle caso a esta columna, aunque es lo mismo, que es el pasado simple. Pero si ven, por ejemplo, de estos dos verbos, tenemos accept. El pasado es accepted, ¿no? Act. El pasado es acted. Entonces, ¿cuál es la característica de los verbos regulares? Que al conjugarlos terminan en ed. ¿Sí? La mayoría de los verbos nada más se les agrega ed. De estos tipos de verbos, de los verbos regulares, nada más se les agrega ed para cambiarlos a pasado. Hay algunas excepciones. Cuando el verbo termina como en e, como die o like, si el verbo termina en e, ya nada más se le agrega la d, no se repite la e, ¿no? Al conjugarlo. Esa sería una regla.
Otra es, por ejemplo, si el verbo termina en Y, como este study o play. Si antes de la Y hay una consonante, como aquí, se tiene que conjugar así. O sea, la Y cambia por I latina y se le agrega ed. Solo cuando es consonante. En este caso hay una vocal antes de la Y. Aquí queda igual, nada más se le agrega la ed. Played. Esa sería otra regla. Y la última sería como este ejemplo de program. Tenemos program. Para conjugarlo, aquí tenemos que ver que si ven el acento es aquí en esta sílaba, bueno, en esta vocal program. Program. No es program, es program. Entonces el acento es en esta vocal. Y si esta vocal está en medio de dos consonantes, entonces la última consonante, al conjugarlo, se pone doble. Entonces quedaría así, programmed. Y lo mismo pasa con sílabas que, bueno, con palabras que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, shop. Es muy común este shop, que es comprar. Shop. Es una sola sílaba, entonces el acento obviamente tiene que estar aquí. Y está en medio de dos consonantes. Entonces tiene que ser... Se tiene que doblar la última consonante y queda shopped. Esa sería la última regla. Y aquí está, miren. Esas serían las reglas para conjugar los verbos regulares. Y los verbos irregulares cambian totalmente su forma. Como ya habíamos visto, el verbo to be, was o were. Y todos los demás, no hay un patrón para decir cómo cambian. Simplemente cambian su forma. Y esto sí hay que memorizarlos. Estos son los libros del libro, de todo el libro, que se ven en todo el libro. Lo voy a poner ahí en Edmodo y de todos modos viene en las últimas páginas del libro, del Student Book. Bueno, del libro de texto, Top Notch Fundamentals. Pero pues estas son las que tienen que memorizar. Lo bueno es que los verbos irregulares son menos que los regulares. Entonces, si yo me aprendo los irregulares, ya sé que cualquier otro verbo, como por ejemplo, no sé, si yo encuentro live, vivir, y no está aquí, pues ya no está en esta lista de irregulares, pues entonces quiere decir que es regular. Entonces ya nada más le agrego la... En este caso, como termina en E, nada más le agrego la D, ¿no? Live. Y ya puedo hacer cualquier enunciado, ¿no? We lived in Mexico. Vivíamos en México. O ellos no vivieron, they didn't. They didn't live in Spain, en España. No vivieron en España. Acuérdense que en negativo nada más cambia el auxiliar, el verbo no cambia. Pero en afirmativo sí cambia, ¿no? O fui al parque ayer. Entonces sería I went. Aquí ir es go. Y el pasado es went, es irregular, ¿no? Entonces I went to the park
yesterday, ayer. Sí, entonces los irregulares se tienen que aprender cómo cambia, se tienen que aprender la forma, tienen que memorizarlos. Y bueno, para preguntas es muy parecido al presente, se tiene que usar un auxiliar al principio, en este caso es did, y va a ser para cualquier persona y si no cambia, ¿no? Entonces se tiene que usar el auxiliar, luego va la persona, luego el verbo. Aquí el verbo va a ir en forma simple, no se conjuga a pasado. Porque ya el auxiliar está en pasado, entonces ya no es necesario cambiar el verbo a pasado. Y pues aquí el complemento, ¿no? Y para las otras preguntas con WH, que empiezan con preguntas WH, pues es igual la misma estructura, la pregunta WH, luego el auxiliar did, siempre va a ser did cuando es pasado. Aquí es todo esto. Luego la persona, bueno, el pronombre o sustantivo. Y luego el verbo también en forma simple, ¿no? Y el complemento. Siempre va a ser esa estructura. Y bueno, también se contesta para estas preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿viste la tele anoche? Pues yes, I did. O no, I didn't. Y así para cualquier persona es yes, por ejemplo, para he, yes, he did. Para she, yes, she did. Y el no es no, she didn't. O no, he didn't. Para cualquier persona es lo mismo. Y ahí les dejo las formulitas que expliqué, ¿no? Para el yes, no question sería esta formulita, para estas. Auxiliar, la persona, verbo en forma simple y el complemento. Y para estas otras, pues la pregunta WH question, si ven todas estas preguntas tienen WH. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? E igual que arriba, auxiliar, siempre did, la persona, el verbo en forma simple y el complemento. Y bueno, aquí este ejercicio para que vean un ejemplo. Tienen que ver si es pregunta primero. En este caso es pregunta, ¿no? Y en este caso la contestación es enunciado. Y aquí les dicen qué van a usar, bueno, qué verbos van a usar y qué sustantivo, ¿no? Entonces en las preguntas, como no importa el sustantivo, siempre va a ir el auxiliar did. Where did, y pues ponemos el sujeto your family. Y el verbo en forma simple, go. O sea, ¿dónde fue tu familia el sábado? Where did your family go on Saturday? Y aquí pues nos pone que tiene que estar en afirmativo. Entonces ponemos la persona, como es enunciado, we. Y conjugamos el verbo, es we went. Fuimos, ¿no? Fuimos al cine. Lo mismo aquí, we. Y conjugamos el verbo. We saw a good family movie. Y pues ya los demás ejercicios lo hacen ustedes. Y aquí en la conversación le pregunta, entonces, ¿qué hiciste ayer? ¿No? Sus actividades de ayer. Y él escribe lo que hizo, como su rutina. Luego le pregunta, ¿y qué tal después del trabajo? ¿Hiciste algo en especial? Y ya ahí puede ser sí o no. Y ya después explica lo que hizo. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Gracias por su atención.